La empleada. Jamás olvidaré la tarde en que ella llegó a mi puerta. Fue un día de otoño, nublado, con una brisa fría que susurraba a través de las hojas secas del jardín. Estaba buscando a alguien que me ayudara con las tareas de la casa. Entre mi trabajo y los niños, apenas me daba el tiempo para respirar. Cuando abrí la puerta, allí estaba una mujer menuda, de piel morena y cabello recogido en un moño apretado. Parecía decente, educada, calmada. Su mirada era penetrante, pero pensé que simplemente tenía carácter. Le di trabajo sin pensarlo mucho. Tal vez fue un error no verificar más sobre ella. Su nombre era Clara. Venía recomendada por una vecina a la que apenas conocía, pero en ese momento necesitaba ayuda desesperadamente. Había algo en su voz, en su manera de moverse por la casa, que al principio me inspiró confianza. Parecía eficiente, discreta. No hablaba más de lo necesario y hacía su trabajo con precisión. Sin embargo, pronto comenzaron a pasar cosas extrañas. La primera señal llegó a las pocas semanas. Empezaron a desaparecer cosas. Al principio, lo atribuí a mis hijos. Pequeños juguetes, cucharas, a veces un plato. Cosas insignificantes. Luego, una mañana, noté que una de mis blusas favoritas no estaba en el armario. Busqué por toda la casa y no la encontré. No era posible que simplemente se hubiera esfumado. Cuando le pregunté a Clara, me miró con esos ojos oscuros e inexpresivos y negó con la cabeza. No, señora. No he visto nada de eso. Dijo sin más. Pero había algo en su tono, una frialdad que me incomodaba. Dejé el tema, pero una sensación inquietante se instaló en el fondo de mi mente. Pasaron los días y la sensación de extrañeza creció. Mis hijos, que solían ser bulliciosos y juguetones, empezaron a comportarse de manera diferente. Estaban más callados, más retraídos. Mi hijo menor, Diego, apenas comía y se la pasaba encerrado en su cuarto, murmurando cosas ininteligibles. Una noche lo escuché decir algo entre sueños: ella está en la puerta, no dejes que entre. Pensé que era solo una pesadilla, algo pasajero. Pero la atmósfera en la casa se volvía más pesada, más densa. La energía parecía cargada de algo que no podía ver, pero que podía sentir en cada rincón, como si una presencia oscura se hubiese infiltrado en cada pared. La presencia de Clara no ayudaba. Había algo en ella, algo en sus movimientos, en sus silencios prolongados, que me hacía sentir observada, aunque estuviera de espaldas. Una noche, mientras cenábamos, noté que Diego no tocaba su comida. Estaba pálido y sus ojos parecían perdidos en algo más allá de la realidad. Le pregunté qué pasaba, y sin mirarme, susurró: mamá, ella me está mirando. Miré alrededor, pero no había nadie. Clara ya se había ido para entonces, y estábamos solos en la casa. O al menos eso creía. Esa noche, mientras me preparaba para dormir, escuché ruidos provenientes de la cocina. Era un susurro bajo, como un canto en un idioma extraño. Me acerqué sigilosamente y, cuando llegué a la entrada, vi algo que me heló la sangre. Clara estaba allí, frente a la ventana, con los brazos extendidos hacia la oscuridad del jardín. Sus labios se movían, murmurando algo incomprensible, y el aire a su alrededor parecía vibrar, como si algo invisible estuviera respondiendo a su llamado. Retrocedí en silencio, con el corazón desbocado, y me encerré en mi cuarto. No dormí esa noche. Solo podía pensar en las palabras de Diego. Ella está en la puerta, no dejes que entre. A la mañana siguiente, enfrenté a Clara. Le dije que se fuera, que no quería volver a verla en mi casa. Lo hice con una firmeza que no sabía que tenía, pero por dentro estaba aterrorizada. Sin embargo, su reacción fue lo que más me aterrorizó. No dijo nada. No discutió. Simplemente sonrió, una sonrisa pequeña y retorcida, y luego se fue sin pronunciar palabra. Pero no todo terminó allí. Los días siguientes, las cosas empeoraron. Las sombras en la casa parecían alargarse, deformarse. Oía risas apagadas en los pasillos, ruidos de pasos cuando no había nadie más que yo.
Los niños comenzaron a tener pesadillas constantes y Diego se enfermó gravemente. Los médicos no encontraban ninguna explicación para su estado. Era como si su energía se estuviera drenando poco a poco. Desesperada, busqué ayuda. Recordé las viejas historias que mi abuela solía contarme sobre brujas y espíritus. Me sentía ridícula, pero algo en mi interior me decía que lo que estaba ocurriendo no tenía una explicación lógica. Un día, fui a ver a una curandera, una anciana que vivía en las afueras del pueblo. Cuando le conté lo que había pasado, su rostro se tornó serio. Esa mujer no es lo que parece. Es una bruja negra, me dijo con un tono grave. Has dejado que entre en tu casa y ahora está envenenando tu vida. Me dio algunas instrucciones: encender velas blancas, rociar sal en las esquinas de las habitaciones y, lo más importante, mantener a mis hijos siempre a mi lado. Pero había algo más, algo que debía hacer yo misma. Debes enfrentarte a ella, dijo la curandera. Si no lo haces, ella seguirá regresando hasta que te lo arrebate todo. Una noche, cuando el ambiente en la casa se había vuelto insoportable, sentí que ya no podía más. Los ruidos, las sombras, las presencias invisibles, estaba al borde de la locura. Me armé de valor y con una vela encendida en la mano, salí al jardín. Sabía que Clara volvería. La había sentido observándome desde las sombras, esperando el momento adecuado para terminar lo que había empezado. Y entonces la vi. Estaba allí, al pie del gran árbol en el patio, sus ojos oscuros clavados en mí, con una sonrisa maliciosa. El viento parecía girar en torno a ella, como si la misma naturaleza estuviera a su servicio. No me dijo nada, no necesitaba hacerlo. Su presencia era suficiente para congelar el alma de cualquiera. Sin embargo, en ese momento, algo dentro de mí se rompió. Ya no era miedo lo que sentía. Era furia. Furia por lo que le había hecho a mis hijos, a mi hogar. Con un grito desgarrador, corrí hacia ella con la vela en alto, empujada por una fuerza que ni siquiera sabía que tenía. La golpeé con todo lo que pude. La vela se apagó en el impacto, pero el daño ya estaba hecho. Clara cayó al suelo, inerte. O eso creí. Cuando la policía llegó, después de que llamé aterrorizada, no encontraron nada. El lugar donde su cuerpo había caído estaba vacío, como si nunca hubiera estado allí. Buscamos por todo el jardín, pero no había rastro de ella. Ninguna señal de su presencia, salvo las marcas profundas que había dejado en nuestras vidas. Mis hijos se recuperaron lentamente después de eso. Los ruidos en la casa cesaron y las sombras volvieron a ser solo eso, sombras. Pero el miedo, ese nunca desapareció del todo. A veces, en las noches más oscuras, todavía siento que me observa. Y sé, en lo más profundo de mi ser, que Clara, esa maldita bruja, aún no ha terminado conmigo. El infierno en la tierra. Fui empleada doméstica por más de 10 años, en casas donde la rutina y las órdenes eran la norma. Limpiar, cocinar, servir y luego limpiar de nuevo. Durante todo ese tiempo, vi cosas que la mayoría de la gente preferiría no conocer. Pero nada, absolutamente nada, me preparó para la última casa en la que trabajé. Todavía tengo pesadillas, y aunque esos monstruos están encerrados, el miedo no se ha ido. A veces pienso que escapé físicamente, pero que una parte de mí sigue atrapada en esa casa, en ese infierno. Todo empezó de manera extraña, aunque en aquel entonces no lo supe reconocer. Llegué a trabajar para una familia que parecía común, pero había algo en el ambiente que me ponía incómoda desde el principio. Los Gutiérrez. Así se llamaban, pero la gente del barrio nunca hablaba de ellos. Su casa estaba apartada, vieja y enorme, con techos altos que parecían susurrar en las noches y un jardín lleno de hierba seca que crujía como huesos quebrándose bajo mis pies. El señor Gutiérrez y su esposa eran amables al principio, pero su amabilidad era fría, como un reptil que te mira sin emoción, midiendo el momento exacto para atacar. Me pagaban bien, lo suficiente como para ignorar las primeras señales de alerta. Lo que no podía ignorar era la rutina extraña que tenían.
Nunca salían. Nunca recibían visitas, salvo por unas figuras encapuchadas que veía entrar al sótano de la casa cada viernes por la noche. No pregunté nada. No era mi lugar cuestionar, o eso me repetía a mí misma. Durante meses, simplemente limpié y cociné, manteniéndome lo más alejada posible de esas sombras que rondaban en la oscuridad. Pero algo cambió. La señora Gutiérrez empezó a vigilarme. No de una manera normal, sino con una intensidad que me hacía sentir como si fuera un ratón atrapado bajo la mirada de una serpiente. Sus ojos seguían cada uno de mis movimientos, y cuando le preguntaba si necesitaba algo, ella solo sonreía con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos, una sonrisa muerta. Los olores también comenzaron a cambiar. Al principio, la casa olía a madera vieja y a los guisos que yo preparaba. Pero luego, un hedor penetrante empezó a filtrarse desde el sótano. Un olor metálico, pútrido, como si la misma muerte se hubiese instalado bajo los tablones de ese lugar. Pensé en decirles algo, pero las palabras morían en mi garganta cada vez que veía el rostro inexpresivo del señor Gutiérrez. La señora Gutiérrez me asignó nuevas tareas. Entre ellas, bajar al sótano. Me dijo que debía limpiarlo a fondo, que hacía tiempo que no se utilizaba. Mentía. Lo sabía. La primera vez que bajé, la oscuridad me envolvió como un manto, y tuve que usar una linterna que apenas iluminaba las paredes de piedra cubiertas de una humedad viscosa. Sentí algo moverse en las sombras, pero no vi nada, o eso quise creer. Las siguientes veces que bajé, sentí una presencia, algo más que el simple eco de mis pasos. Las paredes parecían respirar, y en la penumbra, juraría que escuchaba susurros. El sótano era mucho más grande de lo que parecía desde arriba, con túneles que se ramificaban en direcciones imposibles. Cada vez que bajaba, sentía que me adentraba más en una especie de laberinto que no tenía fin. Pero fue en una noche de tormenta cuando descubrí la verdad. Había llovido durante horas. Los truenos retumbaban en las ventanas y los relámpagos iluminaban fugazmente el interior de la casa. Estaba recogiendo la cocina cuando escuché los pasos. No eran los pasos tranquilos y arrastrados del señor Gutiérrez, ni el taconeo metódico de su esposa. Estos eran distintos. Pesados, urgentes. Venían del sótano. Me quedé quieta, paralizada, pero entonces los escuché de nuevo, y esta vez acompañados de voces, murmullos que no lograba descifrar. No pude más. Mi curiosidad, ese error humano tan común, me venció. Tomé la linterna y bajé las escaleras del sótano, sabiendo que algo en mi vida cambiaría para siempre esa noche. El aire era denso, casi irrespirable. A mitad de camino, el hedor que tanto había sentido antes se intensificó, ahora mezclado con un aroma acre de quemado. No eran velas, ni incienso. Era carne. Carne quemada. Avancé más. Al llegar al fondo de la escalera, vi una puerta que nunca antes había notado. Estaba entreabierta y una luz rojiza salía de ella, pulsando suavemente como si respirara. Me acerqué en silencio, tratando de controlar el temblor en mis manos. Me asomé por la rendija y lo que vi me heló la sangre. Allí estaban los Gutiérrez, de pie en medio de una habitación circular, rodeados de símbolos extraños dibujados en el suelo con sangre. Sobre una mesa de piedra, un cuerpo. No de un animal. Era una persona, o lo que quedaba de ella. La piel estaba desgarrada, y la carne expuesta parecía haber sido mordida, arrancada a pedazos. No podía apartar la vista. Mis piernas flaquearon, y una arcada subió por mi garganta, pero me tapé la boca antes de hacer algún ruido. La señora Gutiérrez levantó un cuchillo, susurrando palabras en un idioma que jamás había oído. Las figuras encapuchadas que antes solo veía entrar los viernes rodeaban la mesa, observando en silencio. Sus capuchas se movían ligeramente, como si debajo de ellas hubiera algo más que simples cabezas humanas. «Que el sacrificio sea ofrecido», dijo la señora, su voz suave pero cargada de una maldad indescriptible. Vi cómo bajaba el cuchillo, y no pude contener el grito. Fue un reflejo, una reacción involuntaria ante la absoluta monstruosidad que tenía frente a mí. La luz del sótano parpadeó,
y en el siguiente instante, todas las miradas se volvieron hacia mí. Corrí. Subí las escaleras como una posesa, sin atreverme a mirar atrás. Escuchaba los pasos detrás de mí, pesados y frenéticos. Algo me rozó el brazo en el último escalón, pero me solté con un grito, lanzando la linterna detrás de mí en un acto desesperado. Alcancé la puerta principal, salí corriendo bajo la lluvia, con el viento aullando en mis oídos. Me escondí en los callejones de la ciudad, sin atreverme a regresar a casa, sintiendo que esas sombras encapuchadas podían estar en cualquier esquina, esperando para arrastrarme de vuelta. Solo al amanecer me atreví a ir a la comisaría, temblando y empapada, con la mirada perdida. Les conté lo que vi, tartamudeando entre sollozos. Al principio no me creyeron, pero cuando los llevaron a juicio y se encontraron los cuerpos en el sótano, enterrados en túneles que se extendían más allá de lo imaginable, no pudieron ignorarlo. Los Gutiérrez fueron condenados a cadena perpetua, y los periódicos cubrieron el caso durante semanas. La gente estaba horrorizada, pero a mí, la condena no me dio alivio. ¿Qué más había en esos túneles que nunca se encontró? ¿Qué clase de rituales hacían cada viernes? Y sobre todo, ¿qué eran realmente esas figuras encapuchadas? Porque cada vez que me despertaba en medio de la noche, con el eco de susurros en mis oídos, sabía que esos seres no eran simplemente humanos. Y aunque ellos estén en prisión, sigo sintiendo que algo me sigue vigilando, algo que nunca será encerrado. Ahora, cada vez que escucho el crujido de la madera vieja, cada vez que veo una sombra moverse en la oscuridad, el miedo regresa. Porque el infierno no es un lugar debajo de la tierra. El infierno está aquí, entre nosotros, en esas casas apartadas, en los rincones donde la luz no llega, donde los monstruos no son criaturas de pesadilla, sino personas a las que servimos. Y yo, aunque escapé con vida, sé que nunca estaré realmente libre. El mismo infierno es aquí, en la tierra de los vivos. El niño del pasillo. Mi nombre es Paula, y nací y crecí en las afueras de Buenos Aires, en un pequeño pueblo donde todo el mundo se conoce. Siempre me consideré una persona sencilla, alguien que se conforma con lo necesario para vivir. Mi madre fue empleada doméstica toda su vida, y cuando llegué a la mayoría de edad, supe que ese también sería mi camino. No me importaba mucho lo que la gente dijera, el trabajo es trabajo, y nunca me ha asustado ensuciarme las manos. Hace unos meses, conseguí un empleo en una casa enorme en el barrio de Palermo. Era una de esas mansiones antiguas, con techos altos y habitaciones enormes que parecían no tener fin. Los dueños, la familia Beltrán, eran personas educadas pero algo distantes, especialmente la señora de la casa, Marta. Nunca fue grosera, pero siempre había algo en su mirada que me hacía sentir incómoda, como si supiera algo que yo no. Mi trabajo consistía en mantener la casa en orden, cocinar y cuidar a los dos niños, Tomás y Camila, de 7 y 5 años respectivamente. Eran niños tranquilos, quizás demasiado tranquilos para su edad. Solían pasar horas jugando en silencio en el salón y rara vez se metían en problemas. La mayoría de las veces ni siquiera sabía dónde estaban, la casa era tan grande que podías pasar todo el día limpiando sin cruzarte con nadie. Había algo particular sobre esa casa, algo que no podía poner en palabras. Desde el primer día sentí una especie de presencia, como si siempre estuviera siendo observada, incluso cuando estaba sola. Tal vez fue por la advertencia que recibí el primer día, cuando la señora Marta me llevó a recorrer la casa. Caminamos por todos los pisos, mostrándome cada rincón, cada habitación, hasta que llegamos a un pasillo en el segundo piso. Allí se detuvo de golpe, me miró con una seriedad que no había visto en su rostro hasta ese momento, y me dijo: «Este pasillo debe mantenerse cerrado siempre, Paula. No quiero que te acerques a él ni que intentes abrir ninguna de sus puertas. ¿Entendido?». Asentí, un poco sorprendida, pero no hice preguntas. ¿Por qué lo haría? Después de todo, yo solo estaba allí para trabajar, no para cuestionar las reglas de la casa. Sin embargo, no pude evitar sentir una especie de curiosidad morbosa. Cada vez que pasaba cerca de ese pasillo, me recorría un escalofrío por la espalda.
Era como si el aire allí fuera más frío, más denso, como si algo detrás de esas puertas estuviera esperando. Las primeras semanas fueron normales. Hacía mi trabajo, me ocupaba de los niños, y aunque siempre sentía ese peso en el ambiente, nada fuera de lo común sucedía. Hasta que una noche, todo cambió. Era tarde, quizás pasada la medianoche. Los señores Beltrán habían salido a una cena y no regresarían hasta la madrugada, así que tenía la casa para mí. Los niños ya estaban dormidos y yo me dispuse a acostarme en la pequeña habitación que me habían asignado, una modesta pero cómoda estancia en el ala de servicio. Apenas apagué la luz, escuché algo. Al principio pensé que era el viento, pero pronto me di cuenta de que era otra cosa. Unas risas. Risas infantiles. Provenían del segundo piso, de donde estaban las habitaciones de los niños. Me levanté, pensando que Tomás o Camila se habían despertado, tal vez jugando a escondidas. Subí las escaleras en silencio, sin querer despertar a nadie. Cuando llegué al pasillo, las risas se hicieron más nítidas, pero no provenían de las habitaciones de los niños. Venían del otro lado. De un pasillo que debía mantenerse cerrado. Me quedé quieta, paralizada. Mi primer instinto fue ignorar el sonido, regresar a mi cuarto y pretender que no había escuchado nada. Pero las risas continuaron, esta vez más suaves, casi como susurros. Mi corazón empezó a latir más rápido. ¿Y si los niños habían entrado allí por accidente? Si algo les pasaba, sería mi responsabilidad. Respiré hondo y, sin pensarlo demasiado, caminé hacia el pasillo prohibido. La puerta que los separaba del resto de la casa estaba apenas entreabierta, algo que me pareció extraño, porque siempre me aseguraba de mantenerla cerrada, tal como la señora Marta me había indicado. Empujé la puerta lentamente y me adentré. El pasillo era largo y oscuro, apenas iluminado por una pequeña lámpara al final. Las risas se escuchaban con mayor claridad. Avancé, sintiendo como cada paso que daba hacía que el aire se volviera más pesado, como si el lugar estuviera impregnado de algo maligno. Y entonces lo vi. Al final del pasillo, en el suelo, había un niño. Estaba de espaldas, jugando con algo, una especie de muñeco o juguete que no alcancé a distinguir. Era pequeño, demasiado pequeño para ser Tomás, pero de alguna manera asumí que debía ser él. Tomás, susurré, mi voz temblorosa, incapaz de salir con fuerza. El niño no respondió. Siguió jugando, ajeno a mi presencia. Me acerqué lentamente, tratando de no asustarlo. Pero algo no estaba bien. No podía explicarlo en ese momento, pero había algo en la forma en que se movía, en la quietud del aire a su alrededor, que me llenó de un terror irracional. Quería salir corriendo, pero mis piernas no respondían. Seguí acercándome, como si algo me empujara hacia él. Cuando estuve lo suficientemente cerca, me arrodillé frente a él y entonces lo vi. No tenía rostro. Solo había una sombra oscura donde deberían estar sus ojos, su boca, su nariz. Una sombra que parecía moverse, como si estuviera viva, respirando. Di un paso atrás, mi corazón latiendo tan rápido que pensé que me desmayaría. El niño se quedó inmóvil por un momento, pero luego giró su cabeza hacia mí, su cara oscura centrándose en la mía. Sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies, y lo único que podía hacer era gritar. Gritar con todas mis fuerzas. No sé cómo, pero logré correr. Corrí hasta mi cuarto y cerré la puerta de golpe, respirando con dificultad, me encerré allí, temblando, hasta que los señores Beltrán regresaron. No dije nada. ¿Qué podía decir? ¿Qué había visto a un niño sin rostro en su casa? Los días siguientes transcurrieron en un estado de tensión insoportable, pues no podía mirar el pasillo sin recordar lo que había visto. Las risas, el niño, todo seguía presente en mi mente, sin embargo, traté de continuar con mi trabajo, ignorando el miedo que se apoderaba de mí cada vez que estaba sola en la casa. Una noche, mientras preparaba la cena, sentí una presencia detrás de mí, me giré rápidamente, pero no había nadie. Respiré aliviada, pero entonces lo vi de reojo, una figura, apenas una sombra, parada al final del pasillo.
Era él, el niño sin rostro. Esta vez no se movió, solo estaba allí, observándome desde las sombras, y supe que nunca me dejaría en paz, no en esa casa. Decidí renunciar al día siguiente. Pues le dije a la señora Marta que necesitaba regresar a mi pueblo por asuntos familiares, y aunque me miró con desconfianza, no puso objeciones. Me fui de esa casa sin mirar atrás, pero el terror nunca desapareció del todo. A veces, en medio de la noche, aún escucho las risas y cuando cierro los ojos, veo su rostro, o más bien, la ausencia de él. Nunca le conté a nadie lo que sucedió en esa casa, pero sé que lo que vi fue real. Algo vive en ese pasillo, algo que no debería existir. Y me temo que no soy la única que lo ha visto. La presencia en la casa. Mi nombre es Clarisa. Soy de Lima y trabajo como empleada doméstica desde hace años. Es un trabajo duro, pero a veces uno tiene suerte y encuentra un buen hogar donde, aunque no eres parte de la familia, al menos te tratan con respeto. Al principio, pensé que eso me había sucedido cuando llegué a la casa de los Torres. Una casa antigua, grande, de techos altos y muebles de madera maciza, en un barrio que, aunque no es de los más caros, tiene su historia. La casa misma es una reliquia, con más de 100 años de antigüedad. Pero desde el principio, hubo algo en el aire que me hizo sentir incómoda. Los Torres son una familia amable, no puedo quejarme. El señor Torres es un hombre serio, siempre ocupado con su trabajo. La señora Torres es más amigable, pero pasa mucho tiempo fuera de la casa. Los niños están en el colegio la mayor parte del día, y cuando vuelven, están más interesados en sus teléfonos y videojuegos que en hablar conmigo. Eso me deja a solas durante largas horas, limpiando y ordenando. Y, por mucho que lo intenté, no podía ignorar la sensación de que alguien, o algo, me observaba mientras trabajaba. Esa sensación me atormentaba más en la sala. Es el corazón de la casa, con un gran ventanal que da al jardín y una chimenea antigua que ya casi nadie usa. Y allí, justo sobre la chimenea, está el retrato. Un cuadro viejo, casi desvaído, de una mujer que supe desde el principio que no era parte de la familia actual. La señora Torres me contó, en una de nuestras primeras conversaciones, que era su abuela. Me dijo que murió hace muchos años, en circunstancias un tanto trágicas. No me dio detalles, y yo no quise preguntar más. Pero desde el primer momento, sentí algo raro cada vez que mis ojos se cruzaban con los de esa mujer en el cuadro. La abuela tenía una expresión dura, como si estuviera molesta, siempre vigilante. Su rostro era rígido, con unos ojos profundos que parecían seguirme mientras limpiaba la sala. Al principio, lo atribuí a una ilusión óptica. He oído que hay cuadros que parecen moverse o seguirte con la mirada dependiendo de cómo se refleje la luz. Pero cuanto más tiempo pasaba sola en esa casa, más inquietante se volvía esa sensación. Una noche, después de un día particularmente agotador, decidí quedarme más tiempo para adelantar un poco las tareas del día siguiente. Los Torres estaban de viaje y no había nadie más en la casa. El silencio era total. Mientras limpiaba la sala, sentí un escalofrío que recorrió mi columna vertebral. Sabía que estaba sola, pero no me sentía sola. Al mirar de reojo, vi el retrato. Los ojos de la abuela estaban fijos en mí, mucho más intensos que de costumbre. Me detuve y me giré para verlo de frente. Es solo un cuadro, Clarisa, me dije a mí misma. Intenté seguir con mi trabajo, pero sentía una presión en el pecho, como si el aire en la sala se hubiera vuelto pesado. En algún momento, el sonido de mis pasos sobre el suelo de madera empezó a parecerme demasiado ruidoso, como si algo, o alguien, estuviera prestando demasiada atención a cada movimiento que hacía. Decidí terminar lo más rápido posible. No había razón para sentirme así. Pero justo cuando me acercaba a la chimenea para limpiar las cenizas, lo vi, el cuadro se había inclinado, como si alguien lo hubiera movido. Mi corazón empezó a latir más rápido. Estaba segura de que no lo había tocado, nadie más había estado en la casa. Me acerqué lentamente, intentando calmarme. Cuando estuve a solo unos centímetros, noté que los ojos de la abuela ya no solo me miraban,
parecían brillar, como si dentro del cuadro hubiera un fuego pequeño y oculto. No pude evitar mirar fijamente, y entonces, en un abrir y cerrar de ojos, lo vi. Los labios del retrato, esos labios pintados que durante todo el tiempo habían permanecido inmóviles, se movieron. Retrocedí de golpe, tropezando con una mesita detrás de mí. Algo cayó al suelo con un estruendo, pero no me importó. Me quedé mirando el cuadro, esperando que el movimiento hubiera sido solo un truco de mi imaginación. Pero los ojos de la abuela no dejaban de mirarme, y aunque ya no veía sus labios moverse, la sensación de amenaza era palpable. No podía quedarme ahí más tiempo. Apagué las luces y salí de la sala, pero el miedo me acompañaba mientras subía corriendo a mi cuarto. Esa noche no dormí bien. Me desperté varias veces con la sensación de que alguien estaba parado a los pies de mi cama, observándome. Cada vez que encendía la luz, no había nadie, pero el miedo no se iba. El reloj marcaba las 3 de la madrugada cuando escuché un sonido proveniente del piso de abajo. Era un crujido suave, como si algo pesado se estuviera moviendo sobre el suelo de madera. Me quedé inmóvil en mi cama, con el corazón acelerado, intentando convencerme de que era la casa, vieja y ruidosa, la que hacía esos sonidos. Pero entonces lo escuché otra vez, más claro, más cercano. Algo, o alguien, se movía por la sala. No podía quedarme en la cama sabiendo que algo andaba mal. Tomé el celular, encendí la linterna y bajé las escaleras con el corazón en la garganta. El silencio era espeso y el sonido de mis propios pasos me hacía temblar. Cuando llegué a la sala, noté algo extraño. El cuadro de la abuela estaba girado hacia la pared. Eso no tenía ningún sentido. Nadie más había estado ahí. Y fue entonces cuando lo vi, justo debajo del cuadro, en la chimenea, había algo escrito. Me acerqué despacio, sintiendo como el miedo me paralizaba el cuerpo. Eran palabras escritas con lo que parecía sangre seca. Decían, no te atrevas a mirarme. Mi estómago se revolvió, y un escalofrío me recorrió de pies a cabeza. Quise gritar, pero no me salió la voz. No entendía qué estaba pasando, pero todo mi ser me gritaba que debía salir de esa casa, que debía huir antes de que algo terrible sucediera. Subí corriendo las escaleras, recogí lo poco que tenía y me encerré en mi cuarto. Durante el resto de la noche, no dejé de oír ruidos en la casa, susurros, crujidos y ese sonido suave de algo arrastrándose. No pegué un ojo hasta que salió el sol. A la mañana siguiente, llamé a la señora Torres. Le expliqué que algo raro estaba pasando, que alguien debía haber entrado a la casa. Ella no parecía preocupada, pero accedió a volver más temprano de lo planeado. Mientras los esperaba, no me atreví a bajar a la sala. Cuando finalmente llegaron, les conté todo. El señor Torres bajó a la sala y después de unos minutos subió con una expresión extraña en el rostro. No hay nada, dijo. El cuadro estaba en su lugar, sin rastro de haber sido girado. Y la frase en la chimenea, la que estaba escrita con sangre, había desaparecido. No supe qué decir. Estaba segura de lo que había visto, de lo que había sentido. No era mi imaginación. Esa casa, o más específicamente, ese cuadro, guardaba algo oscuro, algo que no pertenecía al mundo de los vivos. Fue entonces cuando la señora Torres me miró fijamente y me dijo algo que nunca olvidaré. Clarisa, hay algo que no te conté sobre mi abuela. Se decía que practicaba la brujería. Nadie sabe exactamente cómo murió, pero muchos en la familia creen que sigue aquí, vigilando. Especialmente aquellos que se atreven a mirarla demasiado. Sentí que el suelo bajo mis pies se desmoronaba. Dejé ese trabajo al día siguiente. Y aunque nunca he vuelto a ver a la familia Torres, el recuerdo de esa mirada, de esos ojos que me seguían a donde fuera, aún me persigue. Hasta el día de hoy, cada vez que paso frente a un cuadro antiguo, no puedo evitar sentir que, de alguna forma, ella todavía me está observando. El amor prohibido. No sé cómo empecé a escribir estas palabras, ni qué me lleva a dejarlas por escrito. Quizás es un intento desesperado de entender lo que sucedió, o tal vez, en lo más profundo de mí, sé que necesito confesarlo.
Necesito liberar este peso que me está destruyendo desde adentro. Estoy arrepentido, sí, aunque la palabra se queda corta. El terror me persigue, me atormenta y me hace recordar cada detalle de lo que pasó. La culpa es como un veneno lento que me consume. Sé que, de alguna manera, esto me hará pagar por lo que hice, pero al menos así podré advertir a quien lea estas palabras. Quizá puedas aprender de mi error y evitar el horror que se apoderó de mi vida. Todo comenzó de manera inocente. Al menos, así lo veía yo en ese momento. Era una aventura, un desliz, un escape de la rutina. Algo de lo que nadie se enteraría. Mi esposa siempre estaba ocupada con el trabajo y los niños, y aunque nunca tuve una queja real sobre nuestro matrimonio, había algo en Mariana, la empleada que contratamos hace casi un año, que me resultaba hipnótico. Era su mirada, sus gestos suaves, una mezcla de sumisión y control en su comportamiento que, de manera insospechada, me atraía más de lo que estaba dispuesto a admitir. No sé en qué momento crucé la línea, pero lo hice. Y lo que comenzó como una serie de encuentros furtivos terminó convirtiéndose en una obsesión. Sin embargo, con el paso de los meses, Mariana dejó de ser la mujer reservada y cautelosa que había conocido. Se volvió posesiva, controladora, incluso dominante. No me di cuenta en ese momento, pero su amor, si es que se podía llamar así, tenía una oscuridad oculta, una especie de sombra que parecía engullirla poco a poco. No fue hasta que empezaron las desgracias en casa que empecé a notar que algo no estaba bien. Primero fueron las pequeñas cosas, los niños se enfermaban sin razón aparente. Dolores de cabeza, fiebres extrañas, vómitos repentinos. Llevamos a los niños al médico, pero no encontraron nada anormal. Mi esposa también comenzó a sentirse débil, cansada, como si algo le drenara la energía. Al principio, lo atribuimos al estrés, a la carga diaria del trabajo y la crianza, pero con el tiempo, la situación empeoró. A mi esposa comenzaron a aparecerle marcas en la piel, como moretones sin explicación. Yo también me sentía extraño, más irritable, más débil. Fue una tarde, mientras volvía del trabajo más temprano de lo habitual, cuando descubrí algo que me heló la sangre. Mariana no esperaba que llegara a casa tan pronto, así que la encontré en la cocina, de espaldas a mí, con la luz tenue del atardecer filtrándose por las ventanas. Al principio no vi nada fuera de lo normal, pero cuando me acerqué, algo llamó mi atención. Estaba revolviendo algo en una cazuela, una mezcla espesa y oscura. El olor era insoportable, una mezcla nauseabunda de tierra húmeda y algo más, algo podrido. Mi estómago se revolvió. Me acerqué lentamente, intentando no hacer ruido. Mis ojos cayeron sobre una bolsa que tenía abierta a su lado. En su interior había tierra, pero no era cualquier tierra. Reconocí el color grisáceo y el olor característico de inmediato, era tierra de cementerio. Un escalofrío recorrió mi columna. Todo encajaba en ese momento, las enfermedades de mis hijos, el deterioro de mi esposa, mis propias dolencias. Todo formaba parte de algo mucho más siniestro, algo que estaba más allá de mi comprensión. No pude contenerme más. Le grité, exigiendo saber qué estaba haciendo. Mariana me miró con unos ojos vacíos, casi como si no me reconociera. Lo que salió de su boca no fue una explicación, sino una confesión. Estaba envenenando a mi familia, lentamente, utilizando ingredientes que había recolectado en cementerios y otros lugares oscuros. La mezcla que estaba preparando no solo contenía tierra de panteón, sino también restos de animales muertos, huesos molidos y algo que mencionó como cenizas de espíritu. Me quedé congelado mientras ella hablaba. No podía creer lo que estaba escuchando. Mariana me había hablado en ocasiones sobre su abuela, una curandera de un pueblo remoto, pero nunca había creído en esas cosas. Pensaba que eran supersticiones, cuentos para asustar a los ignorantes. Ahora, todo lo que había ignorado durante tanto tiempo se presentaba ante mí con una claridad aterradora. Intenté detenerla, pero ella simplemente me miró con una sonrisa torcida y se acercó lentamente, cuchillo en mano. La situación se había salido de control. Todo lo que alguna vez creí posible se desmoronaba frente a mis ojos.
Me lancé sobre ella, quitándole el cuchillo de las manos, y la empujé al suelo. Mariana gritó algo en un idioma que no entendí, una especie de conjuro o maldición, pero no me detuve. Sabía que tenía que hacer algo, que no podía permitir que su veneno llegara a mis hijos. La dejé allí en la cocina, retorciéndose en el suelo, y corrí hacia el cuarto de los niños. Encontré sus camas deshechas, los juguetes esparcidos por el suelo. Mi corazón se aceleró cuando vi a mi esposa en el umbral de la puerta, débil, apenas capaz de mantenerse en pie. En ese momento supe que, de alguna manera, Mariana había logrado mantenernos bajo su control durante meses, debilitándonos poco a poco. Llamé a un amigo de confianza, un sacerdote que conocía desde la infancia. No creía en lo sobrenatural, pero algo en mí gritaba que necesitaba ayuda más allá de la medicina o la policía. El padre Andrés llegó esa misma noche y juntos recorrimos la casa. Mariana había desaparecido, pero su presencia aún se sentía en cada rincón, como si las paredes hubieran absorbido su maldad. Andrés rezó en cada habitación, bendijo la casa con agua bendita y, finalmente, encontró lo que estaba buscando, un pequeño altar oculto en el sótano, donde Mariana había estado realizando sus ritos. Era un espacio lleno de objetos perturbadores, fotografías de mi familia clavadas con alfileres, restos de animales sacrificados y más tierra de panteón esparcida en pequeños montículos. Durante las siguientes semanas intentamos recuperarnos. Mi esposa y mis hijos, aunque aún débiles, comenzaron a mejorar. Yo, por otro lado, no podía olvidar lo que había sucedido. Cada vez que cerraba los ojos, veía a Mariana, sentía su respiración en mi nuca, su mirada clavada en mí como una advertencia. Sabía que, aunque habíamos logrado detenerla, no estábamos a salvo. Algo en mi interior me decía que lo peor aún estaba por llegar. Y llegó. Unos meses después, una noche en la que pensé que todo estaba volviendo a la normalidad, desperté abruptamente. No sé qué me sacó del sueño, pero el silencio en la casa era opresivo. Me levanté y fui a revisar a los niños. Al abrir la puerta de su cuarto, me encontré con una escena que jamás olvidaré. Allí, de pie, frente a las camas de mis hijos, estaba Mariana, con la misma sonrisa torcida de aquella tarde en la cocina. No sé cómo había logrado entrar, pero allí estaba, su cuerpo retorcido en una posición antinatural, como una sombra imposible de desvanecer. No me moví, ni siquiera grité. Mi mente se negó a aceptar lo que estaba viendo. Ella alzó una mano, señalándome, y en un susurro apenas audible, dijo algo que aún retumba en mis oídos: no has terminado con lo que empezaste. Luego desapareció, como si nunca hubiera estado allí. Desde esa noche, el terror no me ha abandonado. Mi esposa y mis hijos duermen tranquilos, ajenos a lo que sucede, pero yo no. Cada vez que cierro los ojos, la veo. Sé que está esperando el momento adecuado, que su venganza aún no ha terminado. Si disfrutas de los relatos, te invitamos a apoyarnos con un like y un comentario, ya que eso nos ayuda muchísimo. Además, si aún no estás suscrito o suscrita, te animamos a formar parte de la comunidad del terror. Muchas gracias por escucharnos y por tu apoyo.